Queremos saber más de la evolución de los efectos especiales en el cine y por eso invitamos a Alfonso Coronel, quien es asesor de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Con él vamos a platicar un poco precisamente sobre efectos especiales. Muchas gracias por acompañarnos en Creadores, bienvenido. Muchas gracias, Leonor. ¿Nos podrías platicar un poco algo sobre la historia de los efectos especiales? Por ejemplo, ¿es verdad que estos nacen al momento al que nace el cine? Pues podríamos decir que casi en el momento que se crea el cine, ¿no? O por lo menos los primeros meses, los primeros años, ¿no? El primer año es vital para la historia de los efectos en el cine, ¿no? Podemos recordar, no sé, por ejemplo, la famosa vista que hicieron los Lumière de la pared cayéndose, ¿no? Que pues no era normal ver una pared. O sea, primero lo que vemos en ese cortito, en esa vista, es una pared que se cae, pero después se pone en cámara en reversa y se vuelve a construir, ¿no? Eso ya es como de los primeros efectos, ¿no? Que podemos tener como registro. Quizás por ahí un poco después, al año siguiente, en 1896, a Méliès, ¿no? Georges Méliès, que es considerado como el padre de los efectos, es quien llevó a cabo más este tipo de actividades, ¿no? Y desarrollar estos efectos. Aunque también hay por ahí algún dato, como en el mismo tiempo, de la primera cineasta mujer. Que es era Guy Blanche, creo, si no recuerdo mal el nombre. Igual una mujer francesa, de la primera directora, que empezó a hacer consiguió una cámara y empezó a hacer varios cortitos, ¿no? Con efectos. A ella se le atribuye, por ejemplo, hay un cortometraje que ella realizó que se llama El hada de las lechugas, ¿no? Que ella vestía como un hada en un jardín donde hay varias lechugas, y donde ella va caminando y saca bebés de estas lechugas, ¿no? Entonces es un efecto muy, muy básico, ¿no? Pero que empieza a ser justamente pues, algo diferente, ¿no? Y no se puede explicar, por ejemplo, el trabajo de Georges Méliès sin algunos experimentos de ella, ¿no? De este tipo, ¿no? ¿Diríamos que estos fueron los pioneros en usar efectos especiales o hay, por ejemplo, alguna película que sea clave para explicar cómo a partir de ahí ya se considera que los efectos especiales estaban creados, formalizados, etcétera? Pues principalmente el trabajo de Georges Méliès, yo creo que es sin duda el referencial, ¿no? El viaje a la luna, ¿no? Claro. Algunos trabajos previos, como El hombre de las cuatro cabezas, ¿no? En los que ya hacía diferentes efectos fotográficos, directamente en cámara, ¿no? Él no hacía nada en laboratorio, sino todo lo realizaba directamente en cámara, ¿no? Entonces, pues es a partir de esta película, la de Viaje a la Luna, que podemos decir que es la principal en la que se estrenan, digamos, formalmente ya los efectos visuales, ¿no? Oye, ¿qué ventajas podríamos decir que tiene usar efectos especiales? Porque me imagino que si han sido utilizados desde los inicios del cine, es que algo bueno deben de tener. Minimizan costos, mejoran la seguridad, o simplemente es que nos gusta que se vean cosas extraordinarias que parece imposible realizar en un proyecto cinematográfico. Pues, sí, efectivamente. Creo que en algún momento se habían utilizado los efectos para generar estos grandes tomas que eran casi imposibles de realizar por costos de construcción, ¿no? Por ejemplo, tenemos los matte paintings o los fondos creados a través de un cristal que eran pintados, ¿no? Y solo se grababa una pequeña ventanita con algunos personajes en medio, pero se daba la ilusión de que estaban en un lugar más amplio, ¿no? Entonces, eso abarataba el costo de construcción porque no tenían que construir los grandes sets, ¿no? Sino simplemente grabar a un personaje mientras todo lo demás era pintado, ¿no? Entonces, eso abarataba mucho el costo, pero en la realidad, pues bueno, hemos visto en los últimos años, en la historia de la evolución de toda la cinematografía, que a veces es más caro, ¿no? Hacer una película con efectos visuales. Digo, tenemos ejemplos de los Avengers, todas estas películas de superhéroes, en fin, que son muchísimo más caras, ¿no? Rápido y Furioso, todas estas que están llenas, que son más caras que una película convencional en dado caso, ¿no? Ahora, los efectos especiales no solamente tienen un componente visual, tienen también un componente sonoro que es muy importante para darles la ilusión completa de lo que se está retratando. ¿Cuál dirías que es la función particular del sonido? Pues principalmente es apoyar en todo momento a la trama, a la imagen, ¿no? Muchas veces el sonido es muy importante, ¿no? Más del 50% en algunas ocasiones, en algún tipo de películas. Por ejemplo, estoy pensando en las películas de horror o de terror, ¿no? En la que el componente esencial es el sonido, ¿no? A veces no nos espantamos, por así decirlo, en el cine, no por lo que esté pasando en cuadro, sino por lo que pasa fuera de cuadro y aparece repentinamente en cuadro, ¿no? Entonces, eso es un elemento totalmente vital para la construcción actual de las ficciones, ¿no? Hablando de actualidad, ¿cuáles son las tendencias que te parecen más interesantes que se están desarrollando ahora en términos de efectos especiales y visuales?
Pues bueno, hay diferentes actividades que se han relacionado más con la cinemática que con la cinematografía, por así decirlo, ¿no? Con esas narraciones audiovisuales, como la inmersión, ¿no? en espacios de realidad virtual. Oh, ok, ¿no? ajá. El cine tiene una tendencia siempre a ser más inmersivo en este aspecto, ¿no? Ese tipo de actividades como, pues sí, pues este tipo, o sea, totalmente digitales, virtuales, ¿no? Que pueden estar afectando a la manera de cómo entender el cine, ¿no? Yo creo, por ejemplo, hay una frase muy, muy concreta de John Lasseter con Steve Jobs, que eran socios, ¿no? En Pixar y obviamente en Disney, que decían que el arte, era interesante cómo la simbiosis entre el arte y la tecnología se iban afectando la una a la otra, ¿no? Claro. Y eso desarrollaba tanto más tecnología como más arte, ¿no? Entonces, todas las evoluciones digitales han hecho un gran cambio, ¿no? hacia la cinematografía. Y probablemente sigan en movimiento. Si ha ido modificándose esto desde el arranque de la disciplina, no podemos esperar que se quede estático hasta donde ya llegamos y ya acabó. Claro, pues sí, totalmente. Te agradezco muchísimo la visita a Creadores. Ha sido muy interesante platicar de algo que vemos constantemente en nuestras pantallas y que de repente no nos damos cuenta cuánto tiempo lleva con nosotros. Y a veces lo damos por hecho y en realidad su historia es muy interesante. Perfecto. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Ahora, hace unos días tuvo lugar el Festival Macabro de Cine en la Ciudad de México y por eso nos dimos a la tarea de platicar con un experto para saber qué implica este tema en el cine y cuáles son sus mayores exponentes. Acompáñenme a ver lo que nos dijo Hugo Villa.